Hoy quiero hablar de la cascada de coagulación. Los vasos sanguíneos se encargan de llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. El objetivo principal es ese. Así también llevan oxígeno y los nutrientes. A veces tenemos lesiones que hacen que los vasos sanguíneos se rompan y exista pérdida de sangre. A esta pérdida de sangre se le conoce como hemorragia. El cuerpo crea un mecanismo de defensa ante esta lesión y a eso se le denomina hemostasia. La hemostasia es un fenómeno fisiológico que ocurre para evitar la pérdida de sangre, como es esto. La hemostasia se divide en dos. Hemostasia primaria, que tiene que ver con la función de las plaquetas y el tapón plaquetario, y la hemostasia secundaria, que viene siendo la cascada de coagulación. El tapón plaquetario se debe de unir a una red de fibrina para formar un coágulo, que también se le denomina trombo. Esta unión es la unión más fuerte para evitar la pérdida de sangre. Los factores de coagulación son proteínas. Estas se encuentran en el plasma sanguíneo. La mayoría son sintetizadas en el hígado. Estos factores se encuentran inactivos, pero ¿cómo se activan los factores de coagulación? Comenzaré a explicar la cascada de coagulación. Cabe mencionar que el factor 10 es muy importante, pero para ello tiene que ser activado. Y para que sea activado necesitamos hablar de la vía extrínseca y de la vía intrínseca. Tenemos el vaso sanguíneo. Fuera del vaso sanguíneo se llama extravascular, por eso es vía extrínseca, porque está en el exterior. Entonces sería la membrana de células extravasculares. La membrana de células extravasculares también es conocido como tejido conectivo. Dentro del tejido conectivo existen diferentes tipos de células. Una de ellas es el monocito. Cuando algún monocito está inflamado por alguna lesión, este va a activar al factor 3, que también es conocido como tisular. El factor 3 activa al factor 7, que también es llamado como proconvertina. El factor 3 activado se unirá al calcio y el calcio se unirá al factor 7 activado. Estos tres formarán un conjunto enzimático que hará que se active el factor 10. Ahora hablaremos de la vía intrínseca. Esto ya ocurre dentro del vaso sanguíneo. Cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, hará que las plaquetas se activen. Estas activarán al cininógeno de alto peso molecular. El antígeno en el cuerpo y el cininógeno harán que el factor 12 se active, que también es conocido como factor de Angelman. Este factor 12 hará que el factor 11 se active y este factor también es conocido como antihemofílico C. Una vez activado el factor 11, este ayudará a activar también al factor 9, que se conoce también como antihemofílico B. Esto es como una cadenita. Una vez activado el factor 9, también se activará el factor 8 y este se conoce como antihemofílico A. El factor 12 está activo y servirá porque en el plasma sanguíneo hay una sustancia llamada precalicreína. Esta sustancia, gracias al factor 12, ahora se llamará como calicreína. Y bueno, los fosfolípidos se unirán a la calicreína. La calicreína se unirá con el factor 8 activado y el factor 8 activado con el calcio y el calcio con el factor 9 activado. Todo esto activará el factor 10. Teníamos que ver cómo se activaba el factor X porque este es muy importante en la vía común. Aquí se encuentra el factor X. Todo esto empieza por el factor X. El factor X activado también es conocido como Stuart y este factor X se unirá al calcio. Recordemos que el calcio es un electrolito y también es conocido como el factor 4. El calcio se unirá al factor 10 activado y este se va a unir al factor 5 activado y a los fosfolípidos. Todos estos son un conjunto enzimático que ayudará a activar a la protrombina. La protrombina es el factor 2 inactivo. Una vez que el factor 2 es activado, se conoce como trombina.
La trombina hará que las plaquetas se activen y tendremos plaquetas activadas junto con otras que vayan pasando por el torrente sanguíneo. Y asimismo la trombina tiene otra función que es activar al factor 13. La trombina, que es el factor 2 activado, activa al factor 1, que es conocido como fibrinógeno. Una vez activado se llama fibrina. Cuando la fibrina se activa va a ser un monómero de fibrina, es como si fueran hilos. Estos monómeros de fibrina se pueden polimerizar espontáneamente, es decir, se van a enredar entre ellos, formando así un polímero de fibrina. Estos polímeros de fibrina se pueden desenredar, por eso se dice que son inestables. Para que la fibrina esté estable y se pueda crear la red de fibrina, se necesita un factor, que sería el factor 13 activado. Por eso, al factor 13 activado también se le conoce como factor estabilizador de la fibrina, y así se crea la red de fibrina. Y así es como existe el tapón plaquetario, la red de fibrina y finalmente el coágulo. Gracias.